Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite do professor Adriano Vieira para que eu estivesse aqui pela Universidade de Passo Fundo. E é sempre uma alegria voltar a esse país amigo do meu país e pensar no sentido do debate que está acontecendo nessa jornada, que é uma dimensão extremamente importante, significativa e nem sempre valorizada, que é o trabalho da extensão. A minha fala, ela vai ser uma fala que me foi solicitada de memória e de história, porque nós estamos num tempo em que todas as coisas são rapidamente esquecidas e não registradas. A universidade tem a sua própria história, nós sabemos. E a história do nosso país, a história das nossas universidades, vista inclusive do ponto de vista das suas incongruências. Daí as modulações entre altos e baixos na batalha pela sobrevivência. E eu falo do tecido social da universidade brasileira e a expressão cultural das crises que viveram nas reformas dos anos 60. Situo essas abordagens a partir do tecido social. Uma universidade não se constitui de algo isolado do tecido social que envolve as relações estabelecidas na sociedade civil. Todos nós sabemos disso. Isso implica no entendimento de que a universidade carrega em seus componentes as dimensões da sociedade na qual ela está inserida. E essa é a experiência fundante do elo social que por muitas situações foi rompido. Ao pensarmos numa estrutura universitária, temos como foco o que aí deve ser produzido, e repetidas vezes dito, um ensino de qualidade, uma pesquisa vinculada às questões da ciência e da tecnologia, e uma ação social extensiva à comunidade externa, onde se explicitam diversos saberes reunidos no ensino e na pesquisa. Na medida em que avançamos nas inovações tecnológicas e científicas, podemos observar os resultados desses saberes na vida universitária e na vida comunitária. Tais frutos nem sempre são colhidos por quem plantou, mas o importante a destacar é que a semeadura e a colheita não se processam em polos opostos. Antes, se integram numa confluência necessária, produtiva e, sobretudo, ética. Por que esse destaque? Porque nós reiteramos como imprescindível na vida de todo intelectual a perspectiva histórica e teórica de onde os saberes se originam. Não podemos esquecer como começamos, os caminhos que percorremos, as etapas vencidas em nosso desenvolvimento, os erros e acertos que praticamos, até as conquistas pessoais e profissionais que chegam até nós. Quando se trata de tocar no tecido social de uma vida universitária, em relação à memória e à história, o significado é muito grande, porque podemos olhar os horizontes do futuro sem olvidarmos as realizações do passado. Tudo isso faz parte do conhecimento, além da tecnologia, além das últimas descobertas científicas, além das aulas magistrais e além do catálogo em que as pesquisas se encontram registradas. Neste aspecto, na dinâmica da universidade, há tensões expressas no ensinar e no aprender, na investigação acerca do desconhecido e na partilha do conhecimento com a sociedade. Conhecer e entender a estrutura social que sustenta a universidade é saber que as relações de mercado e os conflitos de interesses estão presentes no fazer universitário, tanto quanto os valores sobre os quais se edifica essa estrutura. A questão da universidade e a experiência cultural que ela produz é um tema desafiador. Enfrentá-lo sem tangenciar o lugar comum do discurso da crise é um desafio ético e político de real significado. Uma vez que as palavras são habitadas, como dizia Mikhail Bakhtin,
nós podemos pensar que o sentido habita na palavra desafio. A palavra desafio carrega o sentido da provocação, que acelera processos inteligentes. Sentirmos-nos desafiados é vivermos a experiência de ações inteligentes, as quais podem ter matizes bons e ruins. A experiência inteligente que nos leva a pensar a universidade requer o cuidado com as pessoas envolvidas na vida universitária e atenção com as relações de poder e as relações de trabalho resultantes da presença da universidade na comunidade e na sociedade. Neste aspecto, no enfrentamento desses desafios da inteligência, ao falarmos de universidade, o que se faz e como se faz, precisamos ter presente o seu contexto, o seu texto e o seu processo histórico. Tratando-se de contexto, é imprescindível analisar a universidade brasileira, e é o que eu faço, a partir de seus pressupostos sociais, culturais, políticos, econômicos e religiosos, que alicerçaram o sistema de ensino superior brasileiro nas condições precárias dos primeiros anos do século XIX. Recebe o Brasil a autoridade combalida do reino português, que impõe uma cópia cartorial europeia para beneficiar os vassalos e as elites locais, ávidas da estratégia de saber como melhor exercer o poder sobre a população ignorante e colonizada. A universidade se instaura no Brasil, expressando as rupturas com a ciência medieval, na esteira de um positivismo cientificista eficaz, contando com a sabedoria arguta e disciplinada dos membros da Companhia de Jesus. Esse quadro traduz um sopro de medievalismo com o saber subvertido da modernidade, carregando a visão do Renascimento, com a sua inclinação à ciência e à liberdade individual. Este é o lugar da universidade brasileira, no tempo e no espaço, lugar este construído pela elite dirigente, em que a nobreza e o clero ocupam posição destacada. Para acentuar mais dados, é importante assinalar que no século XIX foram inúmeras tentativas de organização do ensino superior no Brasil. Nos anos 20 e 30 do século XX é que foram dinamizadas ações para pensar o ensino universitário propriamente como um todo orgânico. Com esse espírito, foi criada em 1920 a Universidade do Rio de Janeiro, que reuniu naquele momento um conjunto de instituições isoladas. Mais tarde, tornou-se a Universidade do Brasil e viveu sua primeira reforma já no governo Vargas, em 1931, sob a égide do seu ministro Francisco Campos, que depois participou do momento mais forte do que nós conhecemos como a ditadura Vargas do Estado Novo. A ideia era criar um sistema universitário mais abrangente do que a simples aglutinação das escolas superiores. Produz-se um quadro de dimensões novas na vivência da realidade universitária. No âmbito do instituinte, os fatos sociais produzem comportamentos regulados pelo instituído, pelas leis. No instituinte e no instituído, operam-se novas imagens do mundo, imagens que revelam os interesses de um sistema sociopolítico jurídico, com a intenção de criar uma universidade para produzir um tipo profissional capaz de render dividendos ao próprio sistema. Cabe validar aqui as análises de Darcy Ribeiro, um grande estudioso das questões da universidade brasileira e latino-americana, e eu cito um pequeno trecho das suas análises. Cumpre perguntar, diz ele, pode a universidade converter-se em um instrumento de mudança intencional de nossas sociedades? A rigor, devemos responder que não, já que as classes dominantes farão todo o possível para impedi-lo. Entretanto, as estruturas de poder não são nunca tão homogêneas e coerentes, que consigam impor a vontade das classes dirigentes, a menos que a própria universidade se faça cúmplice delas. E eu fecho aspas. E nessa fala de Darcy Ribeiro, ele ressalta
exatamente o significado de uma universidade afastada da população, mas que nós poderíamos quebrar a hegemonia do mando dirigente, se nós também vencêssemos a nossa própria ingenuidade. Sabemos que em vários momentos a universidade foi realimentadora e legitimadora do Estado, que por sua vez estava a serviço das classes dirigentes. Nós que vivemos em nossos países os anos de chumbo, temos essa experiência da vida autoritária nas universidades, em que as regras do mercado se sobrepunham aos interesses do saber acadêmico e científico. Ao situarmos o contexto, nós conseguimos decifrar o texto produzido nesse quadro sociocultural. O fazer universitário, a explicitação da ideia educativa profissionalizante e orientadora da pesquisa, explicitou o paradigma e a leitura da realidade dentro desse fazer. Apresentou-se, então, o modo como são elaboradas as políticas públicas, organizadas as ações políticas dos sujeitos sociais e planejadas as metas, visando reformas ou transformações substantivas. O texto fala do ser e do vir a ser da universidade. Envolve-se com a dialética de fins e meios e explicita as contradições próprias de um sistema que ainda não resolveu suas questões de identidade histórica e política. O contexto e o texto são, pois, os polos fundantes do processo histórico da universidade brasileira nos seus recortes originários. Que processo é esse? É um processo que diz da dinâmica, da continuidade e de sucessões coetâneas no tempo e no lugar. Como entender o processo da universidade brasileira? Alguns pensam que a universidade deve cumprir um papel de guardiã do saber. Como fazer ciência numa universidade cujo desejo vinculante com o instituído é insofismável? Que perspectiva, perguntamos, pode a universidade apresentar à sociedade, considerando seus desejos e intenções? Quais limites e possibilidades precisam ser delineados para que a universidade se torne um locus público de acolhimento das demandas da sociedade? Tais questões foram enfrentadas e buscadas soluções de diversas formas e em diferentes conjunturas econômicas e políticas ao longo do século passado e continuadas até agora, nessas quase 2 décadas do século atual. Processo implica em escolha de referenciais, a partir dos quais o trabalho universitário irá se realizar. Tais referenciais dizem da escolha, e escolher é correr riscos. Às vezes, o próprio risco de existir numa dada conjuntura que impõe dificuldades à escolha. É adotar atitudes que podem ser contestadas pela postura do trabalho acadêmico e científico frente ao conjunto de desafios da ciência, da ética, da história, da tecnologia, ou seja, cada um fala do seu lugar social, e as ideias têm o seu lugar social, tal como os sujeitos as expressam. Pensamos que esta é uma questão fundamental quando se reflete sobre a universidade no âmbito de países em desenvolvimento, como são os do nosso continente. O problema de fazer ciência na universidade implica em se apropriar dos instrumentos de que se entende como saber universitário, que se distingue de uma compreensão empírica da realidade. É superar uma situação que apenas realize uma maquiagem melhorada de currículos, de programas de ensino e de pesquisa, para que se desenvolva uma ação efetiva na sociedade, incluindo pessoas que estão nas franjas sociais. A extensão universitária, pensamos, não deve se limitar a uma reprodução adaptada de cursos, condensados em pequenos invólucros, como se fossem brindes à comunidade externa. Antes devem ser avaliadas e debatidas as necessidades do público-alvo, para que tenham sentido e alcance da vida universitária fora dos muros da universidade. Toda universidade tem esse compromisso público, não importa se ela é estatal, privada ou tem caráter comunitário. Ela está encarregada de produzir saber para todos. E produzir saber para todos
é realizar a democracia na vida universitária. E esse é o papel fundamental da extensão. A ciência, nós todos sabemos, ela não é neutra. Então, por mais que os especialistas se imaginem neutros, como se jantassem uma iguaria insossa, ao participarem do processo da construção do saber, eles sabem que o seu trabalho tem um tempero, e esse tempero diz da escolha pelo sabor do saber. O que isso significa numa universidade privada ou pública? Significa que não nos é permitido trabalhar na universidade, sustentada pela população, com atitudes ingênuas, fantasiosas, como se não tivéssemos um compromisso social. Os compromissos fazem parte da consciência ética dos sujeitos. Na universidade, seja ela pública, privada ou comunitária, a exigência de seriedade, de competência, de probidade, de crítica, torna-se condição indispensável para pensarmos nos saberes e entendermos o movimento do não saber ao saber. Aqui nós tocamos numa outra ferida, uma ferida aberta, que é a questão do ensino pensado e vivido na universidade, e que tem suas repercussões na extensão. Como pensar num ensino significativo na universidade que responda aos desafios sociais? Quando falamos em ensino, entendemos isto em dimensões abrangentes. Estamos falando do que fazemos nós, enquanto alunos, professores, pesquisadores, gestores, num processo conjunto que consiga enfrentar os desafios dialéticos de um país em desenvolvimento. O que nos deve interessar como protagonistas da vida universitária é a relação da praxis científica com a praxis acadêmica, isto é, que as metas de um trabalho de competência acadêmica tenham vinculação com os propósitos de transformações sociais significativas via resultados das investigações. Ao lado da exigência da qualificação científica e técnica, é necessária a presença de sujeitos que aceitem desafios esses que permitirão redimensionar uma universidade para os interesses nacionais. Aqui uma proposta que vincula interesses da universidade e sociedade, enfrentada por líderes universitários, protagonistas de um momento sindical na universidade, desde o tempo da ditadura, o professor Sérgio Pires, que diz o seguinte: nossa proposta é de uma análise sobre a participação da sociedade na definição das prioridades do ensino, da pesquisa e da extensão nas nossas instituições de ensino superior. Cabe aqui um esclarecimento: a sociedade dividida em classes traz para dentro da universidade o mesmo sistema de poder da classe dominante. Ocorre que, se entendemos que os anseios da maioria devem ser atendidos prioritariamente, a universidade tomará a característica de um lugar onde a educação acontece a serviço das classes populares, que são a maioria. Esta é uma tarefa a nos desafiar quando pensamos no processo de socialização do conhecimento numa instituição de ensino superior. Dito isso, retomo os elementos que deram origem à universidade nos séculos anteriores, devem ser revistos, rediscutidos, reanalisados e reescritos num novo contexto, uma vez que o texto carrega consigo a capacidade de ser lido e ser corrigido para se tornar diretriz que conduzirá o processo na atualidade histórica. E eu entro na questão das reformas e a crise da modernização. O projeto modernizador das nações em desenvolvimento implica em tocar na complexidade da cultura própria, como valores, como símbolos e peculiaridades que se manifestam na vida social de um país. Este projeto, ao atingir o sistema de ensino da universidade, produz mudanças nem sempre esperadas ou absorvidas, mas que alteram a estrutura mesma da instituição. E no nosso continente, nós sabemos, houve muitas reações ao processo da modernização, devido às transformações sociais que a modernização pudesse conduzir e que iriam de encontro aos interesses da classe dominante em nossos diversos países.
Então, na América Latina, houve fortes reações ao processo da modernização. Por atitudes de compreensões díspares, portanto, esses processos de tensões na modernização, aquilo que o Darcy Ribeiro chama modernização reflexa, porque nós copiávamos as coisas do estrangeiro sem saber como lidávamos com o conteúdo dessa complexidade. Isso tudo contribuiu para que a modernização da universidade, a partir do marco desenvolvimentista próprio dos anos 60 do século XX, estivesse presente no Brasil, fortemente marcado pela ideologia do progresso. De todas as formas, e a partir de diferentes abordagens, intelectuais e políticos se envolveram com o assunto, buscando uma saída para a chamada situação de atraso. As importações culturais e as apropriações tecnológicas, elas traçaram caminhos novos para o procedimento da aprendizagem e da investigação no interior das universidades. E essas mudanças ensejaram reformulações formais, legais e empíricas do cotidiano do ensino superior. Daí a demanda por reformas que, apreciadas na dinâmica da vontade dos governantes, sofreram várias idiosincrasias no âmbito da vida universitária. No século XX, a Universidade Brasileira passou por duas grandes reformas, ambas na década de 60, que repercutem ainda hoje no sistema de ensino superior brasileiro. Eu falo da primeira, da reforma dos anos 60, e depois da segunda, da reforma de 68. Nos anos 60, no momento anterior ao golpe de 64, o Brasil viveu uma forte movimentação política administrativa, impulsionada pelo que foi conhecido como as reformas de base do governo João Goulart. Essas reformas já vinham sendo gestadas no governo anterior do Juscelino Kubitschek, que pensava avançar 50 anos em 5, implementando políticas públicas que contribuíssem para tirar o país da estagnação industrial e tecnológica. Depois de longos e intensos debates, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 61 pelo Congresso Nacional, a nossa conhecida LDB 4024. Essa lei traçava diretrizes para que se buscasse formas de modernizar o processo educativo em todos os níveis, com previsão de pensar uma reforma da estrutura do ensino superior. Por seu passado colonialista e dependente, reafirmado pelas políticas econômicas e sociais, o Brasil era extremamente desigual e injusto. E no que se refere ao ensino superior, a seletividade era ainda mais acentuada. Nesse momento foi criado um organismo que ajudava a pensar nessas reformas, que teve o nome de Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que se reuniram intelectuais de várias áreas das humanidades, onde eu destaco Álvaro Vieira Pinto, Roland Corbusier e Guerreiro Ramos. O Vieira Pinto, a quem eu vou citar, foi chefe do Departamento de Filosofia do ISEB. Ele contribuiu muito com seus estudos ao debater a importância de uma consciência nacional que superasse a situação de ingenuidade e capaz de formar um pensamento crítico que influenciasse a população e tirasse da situação da marginalidade social e cultural que o Brasil vivia. Em 61, ele escreve um livro, A Questão da Universidade, onde ele reitera que a universidade vá de encontro às fundamentais necessidades das massas e promova o desenvolvimento nacional. Eu cito: é neste sentido, diz Vieira Pinto, que se estabelece no presente momento o problema da universidade. Trata-se de transformá-la não na superfície, não na superestrutura pedagógica, no cerimonial didático, nas qualificações jurídicas, no enriquecimento de recursos financeiros, no aprimoramento das instalações materiais, levadas às vezes à suntuosidade. Pois tudo isso se torna secundário. Trata-se de transformá-la na essência, isto é, de fazê-la deixar de ser um centro distribuidor de alienação cultural do país, para convertê-la no mais eficaz instrumento de criação da nova consciência estudantil, direta e exclusivamente interessada em modificar a estrutura social antiga e injusta, substituindo-a por outra humana e livre.
Acreditava o autor que um momento muito fecundo para que se acelerasse a construção, a nível do simbólico, dos fundamentos do universo conceitual, balizado pela ideia que emergiu do mundo empírico para o mundo interpretativo. O nascimento da consciência pessoal e social como conscientização do coletivo. E ele atribuía na sua fala, no seu texto, um grande papel aos estudantes pela força jovem de acreditar no futuro e no presente. Essa expectativa de alianças, pensada por Vieira Pinto, por Darcy Ribeiro, não se realizou. Esse projeto de democratização da sociedade foi abortado pelo golpe civil-militar de 64, apoiado por simpatizantes do regime dentro da universidade. Implantou-se nas universidades as Assessorias de Segurança e Informação, a SI, que foi o braço político do Serviço Nacional da Informação, o SNI, que comandou a vida universitária, desde a seleção de professores, nomeação de reitores e demais dirigentes, bem como expurgando alunos e docentes incômodos ao regime ditatorial. Vieira Pinto foi cassado pelo ato institucional número 1, indo posteriormente para o exílio no Chile. Nessa contingência dos anos 60, outro pensador, também expurgado em 64, Hernani Maria Fiore, contribuiu com suas reflexões críticas, reunidas posteriormente por seus alunos e discípulos, acerca da vida cultural e política necessárias à universidade brasileira. E ele dizia, eu cito, a universidade deve, pois, ligar-se às raízes populares, deve integrar-se à sociedade global, e deve ser ela mesma uma comunidade de professores, investigadores e alunos. Parece-me importante insistir nisto. Os jovens devem também participar de toda a vida universitária, num diálogo que não é só o da base, que se dá nas classes, nos laboratórios. É um diálogo que tem que acontecer na nação brasileira. Para pensadores do quilate de Vieira Pinto, Hernani Fiore e Darcy Ribeiro, é inadmissível que se construísse uma universidade fechada em si mesma, cujo capital humano e material estivesse apenas à disposição de poucos privilegiados. A ideia da partilha do conhecimento reiterava uma reforma que fosse inclusiva, em que o povo, em geral, pudesse tomar consciência do momento que vivia a nação e, a partir da capacidade operativa das lideranças, tanto dos professores quanto dos estudantes, que fosse viável redimensionar as bases da reforma universitária. E esse movimento, feito pelos intelectuais todos que nos referimos, se consolidou no horizonte temporal, pensado e previsto pelos intelectuais da cena histórica, no espírito de alguns brasileiros, mas não materialmente. A reforma de 68, ela trazia nela o anseio das reformas não realizadas em 60, e que foi mantido por alguns intelectuais, e a ditadura chamou assessores, também intelectuais, para ajudá-la na reforma. Criou um grupo de trabalho composto por técnicos, por cientistas, por intelectuais, que a serviço do governo de exceção pensou um novo sistema. Um sistema de ensino superior em que se instalou o sistema de créditos, a matrícula por disciplinas, o vestibular unificado, a estrutura departamental, os centros de ensino que substituíram as antigas faculdades, configurando núcleos de estudos básicos e profissionais. O resultado desses estudos integrou o relatório MEC-USAID, que foi o acordo que o Ministério de Educação do Brasil fez com a Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, e que resultou na reforma de 68, que direcionou a universidade para o tripé ensino, pesquisa e extensão, construindo um outro perfil na vida universitária, de modo pragmático apenas. Os propósitos dessa reforma a gente encontra nos relatórios do Plano Ático, do Meira Matos, dentro dos paradigmas do liberalismo econômico, em termos como eficácia,
produtividade, racionalidade davam o tom. Por questões de tempo, eu deixo de referir os paradigmas desses relatórios da ditadura, mas são perfeitamente conhecidos nos sites e nas bibliotecas. Enfim, esses acordos todos, com vistas a implementar uma política de dependência econômica e tecnológica para o país, procuraram descaracterizar a universidade como fonte geradora de conhecimento, como agente no processo da autocrítica da sociedade e como espaço de consciência e de luta política. E eu entro no terceiro e último momento do meu texto para pensar um pouco as legitimações culturais e políticas. Desde a Constituição do Estado brasileiro, o projeto educacional foi dirigido para a formação da elite dirigente do país. Os beneficiários foram os grandes proprietários e os governantes encarregados da preservação de privilégios e incumbidos de orientar a máquina estatal de modo a servir à classe dominante, prestando-lhe os melhores serviços. A intenção de pensar a universidade sempre esteve nas preocupações dos envolvidos com a vida universitária, seja em ensino, em pesquisa e em extensão. Os professores, por meio de sua organização sindical, mesmo nos anos da ditadura, que não tinha a condição de ter sindicato, mas tinha associações, priorizaram esse tema, tendo em vista que os interesses dos governantes que fazem determinações no interior das universidades nem sempre estão em sintonia com as prioridades do corpo docente, do corpo discente, do corpo administrativo. No âmbito das universidades públicas, essas confrontações são mais evidentes pela condução de gestões submetidas às determinações dos dirigentes que repetem as deliberações dos governantes. Neste aspecto, convém salientar que a ideia de uma universidade autônoma não pode prescindir do respeito à diversidade das subjetividades, representantes das singularidades culturais. As compreensões conceituais e históricas dimensionam o fazer de uma universidade no seu projeto emancipatório, o qual deve estar a serviço da população, para além do circuito simples e minimalista progresso e tecnologia. Ao concluirmos essa fala, queremos registrar a memória do que foi e do que é a universidade no Brasil, deixando de destacar as nuances atuais, por estarmos vivendo um momento atual extremamente sofrido, de extrema movimentação histórico-política, a qual precisa ser melhor entendida e analisada para que a história não se furte de fazer justiça. Entendemos que pensar a universidade no Brasil e na América Latina é analisar uma instância de relações sociais em que estão colocados valores, objetivos, metas, propósitos, que visam proporcionar ao sujeito uma perspectiva científica e tecnológica aliada a projetos integradores com a sociedade. Alia-se a isso a legitimação de uma cultura política que se faz necessária para cuidar da democracia, portanto, capaz de se envolver com a diversidade cultural, sem privilégios, sem restrições doutrinárias, sem preconceitos e sem intolerâncias, de modo a manter coeso o laço social. O contexto, o texto e o processo da universidade devem ser olhados como alternativas que se dimensionam numa cultura de emancipação. Com vistas ao futuro, a contribuição da memória, que requer um respeito ao passado, nós temos que aprender essa nova escuta, esse novo momento, e entender o que foi vivido e o resultado que produziu. E eu termino citando uma frase de Hannah Arendt, que eu entendo pertinente para o que foi dito. E ela diz: poderia ocorrer que somente agora o passado se abrisse a nós, com inesperada novidade, e nos dissesse coisas que ninguém teve ainda ouvidos para ouvir. Muito obrigada. Seguimos.
buenas tardes. Buenas tardes, compañera. ¿Cómo estamos? Vamos arriba, un poco de onda. Yo que vengo de la ciudad de Uruguay, claro, claro. Está claro que el nuestro es un paisito, pero de ahí claro, porque nosotros además lo reivindicamos como paisito. Pero ¿a dónde está Daniel? Se fue, claro. Bueno, de colonialismo vamos a hablar ahora. No, agradecer a las compañeras, a los compañeros la posibilidad de estar acá, a la compañera con la que compartimos panel, de su brillante presentación. Mi presentación va a ser un poco distinta, no va a tener el nivel académico que tiene el de la profesora. Y destaco la presentación de la profe porque me parece que son de las cosas que estamos precisando en la extensión. Niveles académicos como el que la profesora nos trajo ahora. Análisis crítico de situaciones históricas, como los que la profesora nos trajo. Y ese es uno de los desafíos que voy a plantear para la extensión. Sigo con los agradecimientos. Agradecer a los compañeros de la UNICEN, a Daniel, a todo el equipo, a los compañeros de la Universidad de Paso Fundo, a Bernadette, a todos los compañeros de la Universidad de Paso Fundo con las cuales estamos haciendo cosas, seguimos haciendo cosas juntos, más allá de este encuentro. A todas las compañeras y compañeros que están acá, para nosotros es muy reconfortante poder plantearles algunas de las cosas que hemos venido viendo, que no son personales, que tienen una construcción grupal, que tiene el espacio de lo que hemos denominado extensión crítica. Nosotros tenemos un espacio latinoamericano en donde venimos intentando construir esa propuesta de extensión crítica en los últimos tiempos, pero esto tiene una historia muy larga, esto de la extensión concebida críticamente como diálogo y como mutua interpelación. No es una cuestión que nosotros, sino que nosotros abrevamos de un montón de prácticas y de praxis extensionistas y de pensadores latinoamericanos. Ahora vamos a presentar un poco eso. Y bueno, por eso digo que lo que estoy presentando, soy responsable, pero es una construcción colectiva que venimos intentando hacer desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, estoy muy agradecido de poder comentarles algunas de las cosas que estamos pensando en este colectivo, que está también en la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, pero que también la rebasa porque está en otros lados, está en un grupo Claxo de investigación militante, en donde también pensamos esto. Y bueno, en otros lugares, y está sobre todo en la construcción de los movimientos sociales latinoamericanos que vienen resistiendo la crisis de 500 años. Porque yo tenía un profe que me decía que vacas gordas nunca hubo para todos, en ningún momento, en nuestra América Latina. Entonces no voy a caracterizar la crisis, pero voy a partir de ahí, voy a partir de decir que estas universidades estuvieron siempre en sociedades en crisis, más agudas o menos, pero siempre han habido, porque nunca hemos tenido procesos en donde las grandes mayorías de nuestras poblaciones, afrodescendientes, pueblos originarios, y los pueblos y de la ciudad de América Latina, tuvieron momentos de desarrollo. Y ahí podemos entrar en otro término polisémico que va a ser parte también de mi análisis sobre uno de los desafíos que también tiene la extensión, que es ver cómo hacemos para salir de los términos cooptados, sobre todo por los organismos internacionales. Ese va a ser el séptimo desafío que voy a presentar. Entonces, voy a tratar de ser breve, siempre prometo y nunca cumplo. Pero voy a tratar, porque me parece interesante que podamos con la compañera profesora recibir de ustedes los aportes a lo que les trajimos, poder conversar un poco. Bueno, dicho esto, las crisis, que son en los últimos tiempos muy fuertes, crisis civilizatoria fuertísima, guerras, pobreza, hambruna,
cárcel, persecución política. Eso es lo cotidiano en nuestra América Latina. Esa es la crisis de 500 años. Entonces, configurar la extensión y la universidad pretendidamente popular en el contexto de la historia latinoamericana es configurarla en la crisis latinoamericana histórica permanente en los últimos tiempos del neoliberalismo. Entonces, a partir de ahí, yo no voy a caracterizar la crisis mucho más que eso, hay compañeros que eso lo manejan mucho mejor, y plantear de que el tema que tenía para comentarles era, bueno, ¿cuáles eran los desafíos de la extensión en este contexto de crisis? Y hablar de la extensión es hablar de la universidad. Y nosotros nos posicionamos desde una concepción de universidad popular. No voy a entrar a caracterizarla, la compañera en parte trabajó ese concepto, a punto de partida de ideas como las de Darcy Ribeiro y otros grandes pensadores latinoamericanos. Y entonces partir de ahí para decir que, bueno, ¿cómo conceptualizamos a la extensión crítica? Voy a ser breve, pero me parece que los desafíos no son para cualquier tipo de vínculo. Los desafíos que nosotros tenemos hoy, por lo menos un grupo que no es hegemónico en las universidades latinoamericanas, pero creo que es un grupo importante, que disputa poder, que disputa hegemonía en esta universidad latinoamericana, son los desafíos de la extensión crítica. Entonces quiero caracterizarla rápidamente, para ver de ahí cómo construimos eso que tiene que ver con la extensión crítica y cómo esa es la estrategia para nosotros de transformación de una universidad en un sentido popular. Entonces, por ahí partir en una caracterización rápida, a ver si puedo. Me fui. Y vamos a ver si entendemos este diagrama. Yo pienso que yo uso bastantes diagramas, algunos compañeros me conocen, entonces voy a explicar, si puedo. Y si no, alguno que conoce me ayuda. Las bases para esta idea de extensión crítica y después ver qué desafíos tiene esta propuesta, este modelo. Y bueno, voy a ir paso a paso. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero conceptualizar a la extensión crítica como ese proceso educativo en donde todos podemos aprender y enseñar, en donde no hay roles estereotipados de educador y educando, en donde articulamos dialécticamente el saber académico con los saberes populares y en donde priorizamos a los sectores subalternizados de la sociedad. Esa puede ser una definición mínima de extensión crítica. Y a punto de partida de eso, caracterizar, bueno, y intenté colocar son algunas las bases teóricas que nos dan aporte a esa idea. Hay muchas más, yo tomé la que me parecían más significativas y están anotadas ahí, hay muchas otras, pero bueno, es desde donde yo parto cuando pienso lo teórico conceptual para esta idea de extensión crítica. Y bueno, entonces en esa idea todos saben, todos aprendan, todos enseñan, en donde los abordajes para pensar este proceso de vínculo deben ser globales, no disciplinares, no exclusivamente disciplinares, partiendo de que la realidad es indisciplinada. Y conectándonos con la posibilidad de generar un proceso de diálogo de saberes, o de ecología de saberes, al decir de Sousa Santos, en procesos en donde participan equipos universitarios que son necesariamente interdisciplinarios. Esto es un telegrama de lo que es. Y en donde es muy... Bueno, ahí están los teóricos de los cuales hemos aprendido, seguimos aprendiendo. Y entonces la interacción, desde esa perspectiva de diálogo de saberes, de abordajes globales, en donde todos sabemos y todos aprendemos, la interacción de equipos interdisciplinarios de la Aulo Freire. Eso es coherente con Fassborda, eso es coherente con Bosco Pinto, eso es coherente con Núñez Hurtado, eso es coherente con los principales autores de la educación latinoamericana, desde donde abreva esta concepción de extensión. Entonces, y aquí hay una cuestión que es altamente pruriginosa. El prurito genera incomodidad y rascado. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestras acciones de una universidad en un sentido popular deben ser realizadas con los sectores subalternizados,
también estamos definiendo contra quién. Y esto es más prurito que lo anterior, más prurítico, genera escozor y genera en estos espacios poliplacistas como son los de las universidades públicas, en general latinoamericanas, genera mucha incomodidad. Pero nosotros lo que decimos es que, bueno, en este espacio democrático, en donde existe un juego de hegemonía y contrahegemonía con respecto a posiciones político-ideológicas, esa es nuestra perspectiva. Y desde ahí nos posicionamos. Y nos posicionamos de ahí porque teóricamente los teóricos de los cuales partimos se posicionan de ahí. Entonces trabajamos ¿con quiénes? Con organizaciones y movimientos. Me quedé sin... Este tema es complicado. Organizaciones y movimientos campesinos, pueblos originarios, asalariados rurales, población subalternizada, urbana y rural. Ese es el con quién trabaja esta propuesta. De alguna forma lo traía la compañera cuando recién decía que la universidad, en su carácter emancipatoria, debe responder fundamentalmente a las grandes mayorías nacionales de nuestro continente. Y las grandes mayorías de la población de nuestro continente está en este espacio, en estas clases. La idea de extensión crítica implica una, como decíamos, ¿no?, una mutua interpelación de saberes. Ese espacio de mutua interpelación de saberes, de ecología de saberes, requiere despliegues teórico-metodológicos precisos. Requiere una densidad en la propuesta desde el punto de vista metodológico muy fuerte. Y eso implica abrevar en las concepciones, recién lo decía, que tienen que ver con la investigación, acción, participación, la educación popular. Nosotros hemos trabajado la metodología, que siempre es teórica, de la extensión desde los autores que nos han permitido pensar la investigación, acción, participación. Y ahí cito varios con los cuales hemos trabajado, varios de ellos. Está la línea española de Villasante y Martí, está bueno, la línea brasilera representada de una manera fantástica por Freire, por Bosco Pinto, por Michel Toalén. Y está también el sociólogo colombiano Fassborda, que nos dejó todo el legado de la investigación-acción concebida desde la sociología y desde la investigación militante. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta de extensión crítica? Y yo puse ahí un objetivo que me parece que es bastante claro y preciso, que se puede complementar, pero el objetivo de nuestra práctica, de nuestra praxis, junto con los sectores populares, tiene que ver con la transformación de la realidad, en forma copensada, en forma coparticipada. Pero tiene que ver con repensar las relaciones sociales. Pero no esto dicho de una manera laxa, sino pensar en los cambios estructurales en relaciones sociales de producción y en la apropiación por parte de clases sociales de los medios de producción. Implica eso. Esa es la perspectiva que nos trae Fassborda, que nos trae Freire. Y sin duda alguna, incorporar una cuestión que por suerte ha crecido mucho en los últimos tiempos, que tiene que ver con todo lo que es el patriarcado y el machismo. Con respecto a esto, yo el otro día me acordaba de un curso que tuve con Joan Bosco Pinto en Santa María en 1989. Y ya Bosco, los compañeros brasileños capaz que lo conocen a Bosco, es un sociólogo pernambucano muy importante. Decía que si los movimientos sociales y en general todos los procesos emancipatorios no repensaban las relaciones de patriarcado, muy poco avance podrán tener en eso de pensar una sociedad nueva y emancipada. Y en aquel momento no estaba tan presente en la cabeza de todos nosotros este tema. Hoy, por suerte, es un tema en el cual hemos avanzado y mucho, y queda mucho por hacer. Pero implica modificar cualquier tipo de relación de dominación entre humanos. Ese es el objetivo, es el paradigma de la extensión crítica, que incluye relaciones de explotación mediadas por salario, o mediadas por relaciones híbridas en el caso campesino, pero implica cualquier tipo de dominación que no necesariamente tienen mediaciones económicas,
sino que está mediado por procesos simbólicos que son fuertísimos e inclusive cuando hay intereses de clase homogéneos. Dicho esto, espero que haya quedado más o menos la idea de por dónde vamos, por dónde van los tiros. Claro, y nos posicionamos desde ese lugar, defendemos ese lugar, lo militamos ese lugar y aceptamos la diversidad de otras posturas, pero militamos este lugar y lo militamos desde el punto de vista político y académico. Y en este espacio universitario que es democrático, lo defendemos y lo disputamos. Esto no quiere decir que no seamos democráticos, pero tomamos partido y rompemos con esa cuestión que es el mito de la neutralidad de la universidad, que muchas veces está presente inclusive en las cabezas de algunos compañeros que pensamos que hemos intentado empezar a resolver ese tema. No nos paramos en situaciones de neutralidad y damos el debate. Y yo creo que este encuentro lo tuvo. Yo creo que las posiciones que hubieron hoy de mañana, por ejemplo, claramente no son estas. Y esto está bueno que pase, que podamos debatir. Yo ahora voy a retomar un poco sobre todo uno de los planteos de hoy de mañana, que es el planteo de UNESCO, que me generó algunas cuestiones que me gustaría compartir con ustedes, que para mí son importantes y que no necesariamente coinciden con este planteo. Ese ejercicio democrático de hegemonía contra hegemonía, me parece es el que nos dan estos espacios. Y también nos incomodan, ¿no? Nos ponen tensos, pero está bueno. Algunos desafíos para esta propuesta. Hay una cuestión de coherencia en todo este discurso. Este es un modelo que hay que bajarlo en concreto a la realidad. Y hay que responder a algunos desafíos que yo puse algunos, hay otros, que después inclusive se me ocurrieron. Pero el primer desafío que me parece que tiene que resolver esta postura crítica de extensión tiene que ver con realmente generar diálogo de saberes cuando nos vinculamos con actores sociales y con colectivos. Yo creo que ahí tenemos como una especie de cuestión a resolver mejor. Uno ha visto un montón de experiencias de extensión, un montón de proyectos de extensionistas. Y en general tenemos discursos que son críticos y de diálogo crítico y muchas veces tienen procesos fuertes, hasta fuertes, de manipulación y de iluminismo. Hay una incoherencia teórico-metodológica fuerte, porque inclusive a veces cuando hay metodologías inclusive más pensadas, pero en general lo que falta y lo que hemos visto, nos falta a todos, es una densidad teórico-metodológica mucho mayor en las propuestas extensionistas con las cuales uno ha venido trabajando y que ve que la desarrollan compañeros y compañeras. O sea que el primer desafío a trabajar es la construcción real del diálogo de saberes concientizador, humanizador. Y lo teórico-metodológico es un desafío a poner arriba de la mesa. Inclusive cuando hablamos de esto, hablamos de la posibilidad de coproducción o cogeneración de conocimiento. Y muchas veces uno busca cuáles son las cosas concretas de cogeneración y coproducción de conocimiento de los proyectos o de los programas de extensión y no encuentra. Tenemos un límite ahí en cuanto a producir en forma colectiva, cooperativa con los sectores populares. Y la producción no es solamente una producción escrita, la producción es una respuesta organizativa. La producción es una alternativa de tipo tecnológica. Es la producción de cuestiones que resuelven problemas. Ahí tenemos cosas para pensar como desafío importante. El segundo, la extensión universitaria, estimadas compañeros y compañeros, que no integre de una manera generalizada a los estudiantes, yo me animo a decir que no tiene sentido. No tiene sentido. La extensión es la extensión de las ONG. Nosotros no somos una institución de enseñanza y la extensión debe ser realizada fundamentalmente por estudiantes, acompañada por docentes, cuya tarea debe ser repensada. Pero si no hay una participación generalizada de estudiantes en este tipo de práctica, no hay conversa. ¿Cómo estaban los compañeros brasileros en la escuta? ¿Se está entendiendo? ¿Sí?
Eu posso falar muito bem portuñol. No, yo viví 5 años en Brasil. Yo voy a hacer una confesión. Confesión de parte y relevo de prueba. Ahí tenemos algún abogado por ahí, ¿no? Es así. Y nunca aprendí a hablar bien. Entiendo más o menos. Yo sé que entiendo, pero nunca aprendí a hablar. Así que no voy a hablar en portuñol, compañeros. Voy a seguir despacio en español. El desafío 2 tenía que ver con eso, ¿no? La extensión crítica como forma generalizada de aprendizaje para los y las estudiantes. Es un desafío. Si uno ve cuántos estudiantes tenemos involucrados en procesos de extensión, y extensión definida muy laxamente, no necesariamente crítica, uno puede pensar, en la mayoría de las universidades de la vuelta hay excepciones, que no supera prácticamente en ningún caso el 10% de los estudiantes. Es decir, hay un 90%, números gruesos, de estudiantes que pasan por las universidades nuestras que no han hecho nunca un diálogo con actores sociales en territorio. Inclusive nosotros, yo lo veo a Mario, que es el prorector de extensión de Uruguay, pensando en los números, Mario nuestro, de la Universidad de la República. Mario está recién llegado ahí, celebramos la presencia de Mario en ese lugar, después de mucha lucha. Ahí tenemos a un compañero trabajando en el prorectorado. Nunca superamos el 10%, después de tener mucho tiempo de trabajo, muchas estrategias. En una universidad de 90.000 estudiantes, en algún momento teníamos 8 o 9.000 estudiantes haciendo prácticas que no necesariamente eran de extensión crítica. Después, Mario, capaz que podés comentar. Tenemos un problema acá, tenemos un desafío. Si esta forma de aprender y enseñar es realmente trascendente para la formación integral de los estudiantes, debemos generalizarla. Este es un desafío clave. 2. 3. El tercer desafío tiene que ver con la integralidad. Eso lo hemos venido hablando hace tiempo. Ya, yo digo que hace por lo menos, en algunos lugares más, pero en algunas universidades de hace por lo menos 10 años. Venimos hablando de la articulación de funciones. ¿Es así o no? Lo venimos trabajando. Y inclusive se ha promovido desde muchos lugares. Nosotros lo que hemos visto con este tema en particular es que en general se dice, bueno, los estudiantes pasan por procesos integrales y pocos porque tienen básicamente el aula, tienen un espacio de extensión y un espacio de investigación del cual a veces forman parte. Eso es pensar a la extensión de una manera desarticulada. Es pensar, hay un espacio para la extensión, hay un espacio para el aula como espacio creditizado y es el espacio más importante de nuestras universidades, y un espacio para la investigación. Es decir, hay estudiantes y docentes que hacen las tres funciones, pero no la hacen en forma articulada y dialécticamente articulada. Nosotros lo que estamos planteando es que la extensión conviva en la formación de los estudiantes, no solamente desde el primer año, sino en las disciplinas que son parte de la formación de los estudiantes. Y eso hace que la extensión deje de ser una función como una especie de quiste que está aparte en la formación, que se aloja, ese quiste se aloja los sábados de mañana, ¿o no? ¿Por qué? Porque es el espacio en donde no rivaliza, no colide, no sé si se colide, no sé si es en portugués o no, colide en portugués, no sé en español cómo se dice, no se pucha, para ser claro, con lo curricular. Por eso, y lo hacemos de forma obligatoria, no, básicamente optativa. Esa es otra discusión que tenemos que dar. Si va a ser después cuando lo integramos en la currícula, si va a ser obligatorio o optativo. Pero lo que tenemos como modelo de articulación de funciones es una cuestión completamente secuencial. Se hace aula, se hace territorio y se hace investigación, que puede ser en territorio o no, pero no necesariamente en un espacio de interacción. Y ahí nosotros lo que decimos es, y voy a ser sintético en esto porque podemos hablar un tiempo largo, cuando incorporamos la extensión como diálogo de saberes en la práctica cotidiana de los estudiantes, en general atentamos contra las metodologías bancarias que en general
tenemos en las aulas de las universidades públicas y también pienso también de las comunitarias. Rompemos el binomio exclusivo en donde hay un solo actor que enseña, que es el docente, y un solo actor que aprende, que es el estudiante. Por eso que rompíamos, ¿se acuerdan de la definición que yo tiré al principio? Que rompemos la estereotipia. La estereotipia es el rol fijo en el cual hay solo alguien que enseña y hay solo alguien que aprende, y nunca hay intercambio entre aprender y enseñar. No se da ese diálogo de saberes, inclusive entre los profes y los estudiantes. Lo rompe la extensión como diálogo de saberes, lo rompe la escucha, lo rompe el medio como enseñante, lo rompe el actor social con su saber que le enseña al profe y le enseña al estudiante y aprende del profe y aprende del estudiante. Y lo otro que hace esta concepción integrada al acto educativo es, de una manera, poner en cuestión la producción de conocimientos. Y pone en cuestión si la producción de conocimientos convencional es realmente apropiada por los actores sociales con los cuales trabajamos o no. Y si los procesos de devolución posteriores a la producción son pertinentes para la apropiación de los sectores populares con los cuales trabajamos, o son solo meras actividades extractivas en donde levantamos información para procesar y para publicar. Entonces, esta forma de pensar la articulación de funciones, nosotros la dialéctica porque tiene la capacidad de afectar al otro, de afectar al par, que acá no es par, acá pasa a ser un trío. Tiene la capacidad de generar una nueva síntesis, que parte de la contradicción, y la contradicción la incorpora a la extensión. El acto educativo bancario que en general tenemos, no siempre, pero en general tenemos a nivel del aula. Tercer desafío, menudo desafío ¿no? De ver cómo hacemos esto. Todos son complejos. Las condiciones estructurales y superestructurales para la integralidad, para esa cuestión. Y acá, estimados compañeros, si nosotros estrategias, me está molestando. Hola. Si no pensamos estrategias muy concretas, cuando hablo de lo superestructural, hablo de lo legal, de lo estatutario. Nosotros debemos necesariamente estas cuestiones pasarlas por lo que son los estatutos de la universidad. Tienen que haber aprobaciones de los consejos superiores, tienen que haber condiciones de legalidad que nos permitan que esto sea puesto en marcha. La formalidad hay que considerarla. Y eso implica no solamente trabajar cuestiones que tienen que ver con planes de estudio, sino en aquellos espacios mayores que son las ordenanzas de grado, aquellas cuestiones rectoras que ordenan todos los planes de estudio. Si no repensamos los planes de estudio y damos lugar a una actividad como la extensión incluida en la currícula, probablemente no podamos llevarlo adelante. Eso implica disputa político-ideológica, porque estas cuestiones de aprobación de lo formal siempre son disputadas desde el punto de vista político-ideológico. ¿Cómo venimos? Más o menos. Un poco suspenso. ¿Cómo vamos hasta ahora? Después conversamos, nos peleamos. Discutimos. Consolidación. Yo parto, en general, para pensar esto, uno tiene que partir de algunos avances que ya tenemos. Por ejemplo, en las universidades argentinas hay algunos avances que, yo no sé cómo lo están viendo algunos compañeros, pero que son significativos. Las prácticas socioeducativas, las prácticas comunitarias que están, hoy yo hablaba con Joaquín y me decía que hay 10 universidades argentinas que están en este proceso. Yo conozco algunas, conozco bastante bien la de Mar del Plata, he estado con Néstor y está allá la barra. Que tiene avances importantes, conozco algo de lo que está haciendo Uncuyo, por ejemplo, ahora, los compañeros de Mendoza han avanzado en esto, conozco algunas cuestiones en otros lugares. Esta es una realidad de la cual hay que partir para pensar esto, y
Por eso hablo de la consolidación y flexibilización de las prácticas socioeducativas. Y lo otro que me parece clave es que para tener un proceso importante de generalización de prácticas integrales en donde articulamos dialécticamente enseñanza, no docencia, porque la docencia es integral. La docencia es investigar, enseñar a aprender y hacer extensión. Los espacios que nos permiten hacer esto muchas veces deben ser pensados y desplegados en forma muy importante. Y eso es el trabajo en territorio. Conocemos un montón de experiencias de despliegue territorial, proyectos y programas en territorio, que son los que después permiten que muchos docentes y estudiantes puedan insertarse en este tipo de prácticas. También conozco la de Mar del Plata, veo la barra allá, los centros comunitarios de Mar del Plata, pero conozco lo que está pasando en La Plata, pude visitar algunos. Conozco lo que están armando otras universidades, conozco lo que pasa en la Universidad de la República. Con Mario hemos trabajado mucho en el programa integral metropolitano, tenemos el programa APEX. Esa es una condición que implica como desafío la profundización. La permanencia de la universidad en territorio con equipos interdisciplinarios que construyan construcción de demanda permanente y que sean capaces de articular, bisagrear lo que pasa en la comunidad, y este es un término que yo me gustaría después conversar, ¿no? Para no dejarlo así, porque usamos durante todo el día el término comunidad como si no tuviera conflicto la comunidad. Igual uno tiene, a veces lo usa igual. Lo que pasa en los espacios comunitarios y lo que pasa en los espacios universitarios. Estos programas integrales bisagrean, generan contacto, generan articulación entre la demanda, la construcción de demanda en territorio y lo que pueden hacer algunos equipos universitarios, a veces monodisciplinarios y a veces interdisciplinarios. Quinto desafío, para no aburrirlo mucho más. A ver si avanza. No. ¿Qué pasó? 5. Yo lo planteaba en Mar del Plata la semana pasada. Nosotros, muchos de los que estamos acá somos docentes. Fuimos contratados porque sabíamos la disciplina. Inclusive pasamos por concursos en donde dimos cuenta de que sabíamos la disciplina. Y capaz que dimos una clase, pero no nos evaluaron cuando hicimos en nuestra capacidad de enseñar. Capaz que hay una universidad que sí lo hace. A este docente, que es un docente integral, por eso digo que un desafío es reformular la tarea docente, la docencia integral, le vamos a pedir que no solamente enseñe la disciplina de distintas maneras, sino que vaya a territorio o vaya a una organización con estudiantes y enseñe a hacer extensión. Porque esa es la concepción de docencia que tenemos. Nosotros no estamos de acuerdo con el docente investigador, no nos parece una figura, yo sé que acá hay muchos, que inclusive se presentan como docentes e investigadores. Un docente debe ser, en nuestra concepción, debe investigar, claro, pero no puede solo investigar. Está claro que ese docente investigador también da clase, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos es que los docentes investigadores, en general, hoy tienden mucho más a dar clase en el posgrado que en el grado. Y ahí hay un compañero que tiró una cuestión ahí que me pareció muy fuerte, ¿no? Que había como una proletarización de la docencia, en donde los que bancan la docencia son los grados bajos. No sé qué pasa en las universidades de ustedes, pero un docente integral debe hacer las tres funciones. En la misma medida, no necesariamente, pero que la docencia integral debe repensar esa tarea docente y entonces lo que precisamos fundamentalmente, y es el desafío, es formar a docentes para tener procesos de extensión crítica. Y no solamente formarlos, sino también acompañarlos. Tener equipos que puedan, cuando el docente va a territorio, hacer acompañamientos epistemológicos y éticos de las prácticas. Eso requiere, y por eso los programas integrales de los que hablé hoy, requiere que haya equipos, no especialistas en extensión, pero equipos con muy buena formación en la práctica de la interacción, capaces de acompañar a docentes que no tienen necesariamente formación extensionista. Porque lo que se pretende es que muchos docentes, muchos más de los que hoy hacen extensión, la hagan, porque necesariamente eso va a implicar que muchos más estudiantes hagan procesos de extensión integrados a su práctica. Sexto, a ver si cambia.
Esto de la extensión crítica que se vincula con los movimientos sociales no puede hacerse sin un vínculo orgánico y sistemático con movimientos y organizaciones sociales. Eso implica pensar esto con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque si no tenemos una confianza política muy fuerte con muchas organizaciones y movimientos sociales, probablemente no podamos ir con muchos estudiantes a territorio, porque si vamos en otra condición que no es la de confianza construida durante mucho tiempo de trabajo sistemático, probablemente de un proceso dialógico vamos a tener un proceso de invasión cultural, con muchos estudiantes en campo yendo a ver o a levantar información y no a dialogar. Entonces, necesariamente, esta propuesta tiene como desafío pensar a los movimientos sociales como constructores de la Universidad Popular y constructores de su estrategia de transformación, que es el vínculo crítico y la extensión crítica. Y esto nos permite pensar qué pasa con las políticas públicas, porque yo recordaba lo que traía hoy Gustavo de mañana. La extensión trabaja con, y yo me afiliaba a la tesis que planteaba Gustavo, decía de una posición autonómica, pero eso no lo ve uno en muchas experiencias. El trabajo de la universidad y la extensión junto a políticas públicas genera vínculos que son polea de transmisión de las políticas públicas. Y no se trabaja en función de la organización social con la cual uno está vinculado, sino en función de que se dinamice la política pública. Entonces me parece que eso hay que pensarlo con mucho cuidado, porque si nosotros tenemos vínculos orgánicos y sistemáticos con movimientos sociales, hay que ver ahí cómo jugamos cuando participamos en políticas públicas, que creo que sí debemos hacerlo. Pero ahí me parece que lo de hoy, el paradigma de intervención de la universidad debe coincidir con el paradigma de intervención de la política pública. Si no, las contradicciones van a aparecer rápidamente en el trabajo de campo, rápidamente. Y eso va a hacer que o nos amoldemos al paradigma de intervención de la política pública o abandonemos el campo común. Creo que debemos insistir en esto, creo que debemos estar en las políticas públicas, desde este lugar, desde esta concepción, desde una concepción crítica y en donde la educación popular sea el telón de fondo de nuestra práctica. El último desafío, que yo, con total sinceridad, esto lo había presentado hace bastante. ¿Qué pasó? No. Yo lo había presentado esto en un congreso en Rosario hace mucho tiempo, porque me pareció que había que recuperar algunos sentidos de algunas cuestiones de algunos conceptos que aparecían en todo esto del desarrollo, la extensión, los proyectos. Y ahí yo había llegado a la conclusión que me parecía que había como algunas categorías de conceptos, que había algunos conceptos como que habían sido, en esto de la dinámica de las propuestas de desarrollo o desarrollistas de los organismos internacionales, había habido como nuevas propuestas, nuevos conceptos que habían aparecido en los últimos tiempos. Y si uno rastrea un poco, capaz que el concepto más importante que aparece en los últimos tiempos, no tanto tiempo, 30 años, es el concepto de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Es un concepto relativamente nuevo. O sea que conceptos nuevos que vienen apareciendo en los últimos tiempos. Yo ahí anoté algunos. El de empoderamiento es un concepto nuevo, que no es un concepto nuevo generado por las organizaciones internacionales, es un concepto nuevo que viene del feminismo, viene de prácticas feministas emancipatorias y que es cooptado después por los organismos internacionales. Y el empoderamiento pasa a ser esa idea de darle poder al otro, que es un acto de donación del poder por parte de los equipos que trabajan con los actores universitarios. O sea que pierde la connotación emancipatoria que se genera con el movimiento feminista y pasa a cooptarse esa idea a una cuestión en donde las políticas públicas o los proyectos de extensión van a empoderar a los actores sociales. Y esto hay que verlo con mucha precaución, porque se aleja de una concepción crítica de extensión y de un diálogo real de saberes y de coproducción de conocimientos y de transformaciones. Hay un montón de
de cuestiones que han aparecido en los últimos tiempos, por ejemplo, de la intensificación sostenible. Yo no sé acá los compañeros que trabajan a nivel rural. ¿Cierro? Sí, cierro. Es un tratamiento desigual. Claro, igual yo voy a cerrar, pero es un tratamiento completamente desigual y estamos en contra de cualquier proceso de dominación, compañero. Y después, me apuro, pero los compañeros brasileños capaz que no entienden. Hay un montón de términos y conceptos y categorías, compañeros, que han sido o encriptadas o castradas, quirúrgicamente extirpadas del circuito y la jerga de los organismos internacionales e inclusive de los proyectos que nosotros presentamos, ¿no? Y son los de abajo. Son proyectos de los cuales no hablamos, cosas de las cuales no hablamos más. Entonces tenemos toda una nueva terminología que es la que en general genera esas propuestas ideológicas muy fuertes que hemos recibido de los organismos internacionales. Y yo anoté algunas ahí, hay otras más, pero en general no hablamos de poder popular, hablamos de empoderamiento, ahí hacemos una sustitución. Cuando hablamos de clases sociales hablamos de estratos, pero nunca hablamos de clases sociales en función de relaciones sociales de producción. O sea que hablamos de clases sociales como estratos diferentes, bueno, lugares distintos, pero nunca en función de qué es lo que genera ese espacio social distinto, esa clase social distinta. Hemos dejado de hablar de lucha de clases, claramente, y las propuestas de los organismos internacionales claramente no lo van a hacer, no lo hicieron y no lo van a hacer. Hemos dejado de hablar de reforma agraria. La FAO en la década del 70 y 80 hablaba de reforma, no habla más de reforma agraria. ¿Saben de qué habla ahora? Habla de la gobernanza de la tierra. Claro, hay textos enteros de gobernanza de la tierra. No se habla más de reforma agraria. No hemos hablado más de revolución, de emancipación y de liberación. Ahí me parece que hay una disputa y es una tensión importante a recrear por parte de aquellos compañeros y compañeras que nos afiliamos a esta concepción crítica de vínculo con actores y sectores sociales. Claramente definida en esa dirección, claramente tomando partido, claramente no encima del muro. Esa idea de estar encima del muro de los compañeros brasileros, que no estoy de ninguno de los dos lados, en esta postura claramente estamos de un lado, de un lugar, y no nos afiliamos a la posibilidad de neutralidad. Les agradezco, yo sé que están recansados, además yo los cansé con mi fala, pero yo pretendí que pensáramos juntos estos desafíos. Me parece que hay algunos otros que están ahí para poder pensar juntos. Y traigo la frase final, que me parecía que era del manifiesto liminar, me parecía que era una de las más interesantes. Es muy interesante todo. Y los dolores que quedan son las libertades que faltan en las universidades y en nuestras sociedades. Y vaya que faltan libertades en todos lados. Y notoriamente en estos últimos tiempos hay una libertad que nos duele mucho, que es la libertad de Lula. Gracias. Agradecemos enormemente a los panelistas en este acto de inauguración. Vamos por una cuestión de tiempo, fue un día muy intenso y el de mañana creemos que va a ser mucho más intenso que el de hoy. Un par de preguntas, ¿sí? Quienes quieran levanten la mano, intentamos acercarle un micrófono y si no a viva voz nos dicen preguntas para los panelistas. Lamentablemente a la gente que está en el pullman no les vamos a poder acercar. Aparte, no se le ven las manos desde acá. ¿Alguna pregunta?
Acá tenemos una. Si no, la seguimos en el hall. Acá hay una consulta. Sí, a ver. Hacemos una de abajo y una de arriba. Soy de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata y de la Cátedra Latinoamericana de Soberanía Alimentaria que Humberto participó como mando activo. Bueno, la pregunta que me llamó mucho la atención es en el intercambio, ¿no es cierto?, y en la extensión, es la interpelación de saberes. Me llamó la atención esa frase, interpelación. Porque interpelar es al otro, no que me interpelen a mí de vuelta, esperá, no me jodás, yo te interpelo a vos. Pero interpelación de saberes es, ¿qué es? Me llama mucho la atención. ¿No es Humberto? Me quedé sin micrófono acá arriba yo, pero te alcanzamos a uno ahí enseguida. Vení. Pasa para acá, ya que estamos improvisando. Nosotros hablamos de mutua interpelación de saberes, no hablamos de interpelación. Y hablamos de la posibilidad de generar espacios realmente críticos, de no aceptación a crítica del saber del otro. Escucha, pero escucha crítica. Y ahí eso requiere una construcción metodológica muy particular, porque tiene que haber un espacio democrático en donde podamos decir lo que pensamos libremente, pero en donde no manipulemos y en donde realmente las cuestiones que nosotros presentamos como parte de nuestro conocimiento que puedan ser interpeladas, que haya realmente capacidad de escucha. Y eso lo tomamos de varios autores, ¿no? Pero sobre todo lo tomamos de Freire, que no quiero extenderme mucho, pero dice que hay 3 formas de vincular a los educadores con los sectores populares. Una que es la bancaria, que ustedes la conocen bien, porque es la que practicamos comúnmente. Otra que es la basista espontaneísta, en donde el saber del otro es tomado como una cuestión a rajatabla, es lo que el otro sabe es lo que es. Entonces ahí Freire dice, ahí perdemos el rol. Y el otro es la capacidad de problematizarnos, interpelarnos mutuamente. Y ahí Freire claramente dice, eso lo dice yo se lo leí en un solo lado, capaz que me falta leerlo un poco más, que es en un libro con un encuentro con Rosa María Torres, con Paulo Freire y Rosa María Torres, que dice, hay una tercera posición que es la sustantivamente democrática, dice Freire, que es aquella que parte de lo que el otro sabe y siente, a la construcción de un saber nuevo en donde yo también me transformo. Y eso implica la mutua interpelación. La posibilidad de decirle al otro que no necesariamente comparto que ese conocimiento dé cuenta de esa realidad en la cual estoy. Lo que no puedo hacer es hacerlo de una manera manipuladora, debo hacerlo de una manera en la cual la comunicación sea significativa. Y Freire es un fantástico humano. En un momento dice también que la tarea es en un diálogo con Frei Beto. No sé por qué ahora me enganché con esto. Claro. Dice que hay que convencer democráticamente. Ahí se pelea con Frei Beto bastante, pero dice que yo tengo algunas convicciones. Ese es el paradigma de mi equipo universitario. Algunas convicciones que son parte de lo que yo después voy a hacer con el otro, construir con el otro. Y esa convicción yo no puedo tenerla tenue. Yo tengo algunas, si mi convicción es que toda cuestión que tenga un proceso de dominación debe ser repensado y modificado, esa es mi convicción, yo no puedo aceptarla si aparece en el otro, por más que venga de un sector popular. El tema es cómo lo hago y cómo genero la mutua interpelación de una manera dialógica, comunicativa, amorosamente crítica, dice en otros lados. Y bueno, es por ahí, capaz que no te contesté, pero intenté.